tanto acá de manera virtual. La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia les da la más cordial bienvenida y agradecen su participación en el ciclo de conferencias Tourism and Hospitality Shots. Este ciclo de conferencias virtuales, liderado directamente desde la decanatura de la facultad, nace con el propósito de mantener nuestra comunidad de docentes, egresados y estudiantes a la vanguardia de las tendencias normativas y retos que definen al sector hoy en día. A través de encuentros cortos y de alto nivel, expertos nacionales e internacionales compartirán conocimientos clave para navegar la dinámica del turismo en Colombia y el mundo. En esta primera edición nos acompaña como invitada especial la doctora Raquel Garavito Chapaval con el shot El turismo se vende con el corazón y no con la razón. Antes de presentar a nuestra conferencista, me permito darle paso a nuestra decana, la doctora Clara Inés Sánchez Arciniegas. A continuación, vamos a escuchar a nuestra decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, la doctora Clara Inés Sánchez Arciniegas. Bueno, ahora sí, creo que ya. Sí, ya, me escucho. Efectivamente, la escuchamos, decana. Ok, bueno, muy buenos días para todas y todos, estudiantes, profesores que nos acompañan, personas que se conectan desde otros ámbitos y del sector. Y muy especialmente a usted, doctora Raquel Garavito. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nosotros su experiencia. Eh, es, como lo decía nuestro maestro de ceremonias, Manuel Sierra, para nosotros un placer instaurar e inaugurar con usted este ciclo que se denomina Tourism and Hospitality Shots, con el cual estamos ofreciéndole a los profesores, a nuestros estudiantes y a otras personas de la comunidad académica la posibilidad de escuchar mm, personas que han estado muy cercanas eh, en carne propia al tema de planificación y gestión del turismo en el país, también internacionalmente, como es su caso, cuando pues usted por tan varios años fue presidenta del Fondo Nacional de Turismo Fontur y pues comprender cómo es esa relación que hay con los territorios y con las personas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Raquel, nuevamente por estar acá. Y le cedo la palabra al doctor Arturo Bravo, coordinador de posgrados y educación continua, para que presente su muy buena hoja de vida. Gracias. Muchas gracias, decana. Un saludo muy especial a los estudiantes que se encuentran aquí en sala y a más de las casi, ya tenemos 20 personas que se conectan desde nuestras redes, así como también a la profesora Constanza Olaya. Muchas gracias por este espacio de presentación. Y quisiera presentarles con todo el gusto a la doctora Raquel Garavito. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, con MBA en la Universidad de Miami, con énfasis en comercio y especialista en gestión y política pública de la Universidad de Nueva York. Tiene más de 20 años de experiencia en dirección y transformación de organizaciones públicas y privadas y se destaca como una líder estratégica en turismo, desarrollo territorial e infraestructura, caracterizada por su profundo conocimiento de la geografía, potencialidades y dinámicas regionales de Colombia. Por eso la importancia de este shot en el que nos va a hablar de por qué el turismo se vende con el corazón. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en entidades clave del sector público que le han permitido consolidar una visión integral de las regiones colombianas. En el Fondo Nacional de Turismo, como lo mencionaba nuestra decana, en Fontur,
profundizó la diversidad de destinos y productos turísticos del país. En la empresa de desarrollo, perdón, y renovación urbana de Cali, la EDRU, transformó espacios urbanos y territoriales con un enfoque de renovación integral. En el Fondo de Adaptación, donde también fue presidenta, organizó y gestionó proyectos de infraestructura resiliente en múltiples regiones, precisamente con énfasis en el cambio climático. Con Raquel tuvimos la oportunidad de también trabajar en la reconstrucción, particularmente de San Andrés y Providencia, que creo que es un tema que hemos hablado aquí con los estudiantes que estuvieron recientemente en salida de campo allí. Así que Raquel fue la líder que gestionó sus proyectos de infraestructura resiliente en múltiples regiones, modernizando estructuras organizacionales e incrementando la eficiencia operativa en la ejecución de distintas iniciativas, tanto en temas de vivienda, de agua, salud, infraestructura sostenible para comunidades vulnerables. Así que esperamos que ese tema sea de interés para los temas de planificación, particularmente a nuestros estudiantes que están el día de hoy aquí. La doctora Garavito se destaca como una gestora de alto nivel con una visión territorialmente situada que articula liderazgo institucional, planeación estratégica y gestión de resultados. Su enfoque integral combina el conocimiento profundo de las regiones colombianas con la gestión de alianzas complejas con el sector, tanto a nivel público, privado y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco CAF, que pues son líderes en la financiación a nivel regional. La doctora también, su gestión está particularmente enfocada a la solución de retos complejos y a la consolidación de equipos de alto desempeño. Genera valor institucional y social a través de estrategias sólidas que impactan positivamente en los territorios, los sectores productivos y las comunidades. Así que también es un ejemplo de liderazgo femenino muy importante. Actualmente, como presidenta de Fede Seguridad, que es este gremio tan importante que asocia este sector, continúa promoviendo estrategias que fortalecen la seguridad y la competitividad de los sectores productivos colombianos. Entonces, esta es la invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Doctor Manuel, sigamos con el orden de la exposición. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, doctor Arturo, también a la doctora Clara Inés, nuestra decana. Y bueno, luego de esta presentación, como lo decía nuestro coordinador de posgrados, de una invitada de lujo, no me resta más que invitar y darle paso a la doctora Raquel para que nos acompañe con esa interesantísima conferencia con la que inauguramos este ciclo de conferencias de Tourism and Hospitality Shots. Doctora Raquel, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por los que están presentes y los que están conectados. Muchas gracias por sacarle tiempo a este nuevo ciclo que se han inventado en la decanatura. Gracias a la doctora Clara Inés, que lastimosamente no nos puede acompañar el día de hoy, a Arturo Bravo y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y yo creo que vamos a hacer una charla un poquitico fuera de lo que estamos acostumbrados en las aulas. El turismo va mucho más allá de cómo vendemos el turismo, cómo hacemos obras de infraestructura, cómo capacitamos a la cadena de valor. Y por eso nosotros hemos llamado a esta charla El turismo se vende con el corazón y no con la razón. Yo quiero contarles un poquitico de mí. Gracias, Arturo, por esas palabras tan bonitas y por esa presentación que hicimos el día de hoy. Pero he tenido la fortuna de poder recorrer Colombia, de recorrer país y de viajar por múltiples razones. Yo he tenido que viajar por trabajo, he viajado por placer, he viajado por asuntos familiares, he viajado porque me he trasladado a diferentes ciudades y eso le enseña a uno mucho. Y no solo he viajado a los destinos tradicionales, sino a los destinos que no son tradicionales. Y lo que sí sabemos es que Colombia es un país que en todas partes del territorio tiene algo para vender. El tema es cómo lo vendemos. Y no es un tema de marketing, ojo, no es un tema de cómo hacemos una imagen bonita. Entonces, como Leticia
saca una imagen divina o cómo sacamos los delfines o las tortugas, no. Es de cómo lo vendemos. Y después de todos estos viajes he aprendido dos cosas. Uno, que la única forma de diferenciarnos con otros países es el tema de la emoción. Colombia es un país que lo que genera es emoción. Y emoción a partir de la riqueza cultural, emoción a partir de la gastronomía, emoción a partir de la gente, es emoción. Y el segundo tema es el título de nuestra presentación, que el turismo se vende desde el corazón. ¿Y por qué desde el corazón? Porque en Colombia somos puro corazón y esta no es una frase de cajón. Ustedes deben ser de diferentes regiones del país y cada uno de ustedes cuando se viene a Bogotá, yo soy Rola, muy orgullosa, pero he tenido la fortuna de vivir en Manizales, de vivir en Cali, de vivir por fuera del país. Cada que voy, me siento de ese lugar. ¿Y eso qué hace que yo me sienta de ese lugar? Ese no es un tema simplemente mental, es un tema de corazón. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que entender por qué viaja la gente. La gente viaja no solo por un tema de bienestar, porque yo quiero viajar a conocer algo, sino que viaja porque algo le genera intriga. Si yo les hiciera a ustedes una pregunta, ¿cuál fue la razón por la que ustedes conocieron o viajaron o hicieron el último destino? Ojo, no quiero que piensen en ese viaje porque fueron a visitar a sus familias, porque seguramente muchos de ustedes son de afuera. No, el último viaje que montaron por cuestión de turismo, ustedes. Y eso que no estamos hablando con un público externo a esta materia. ¿Por qué? Y yo les aseguro que seguramente la razón de ese viaje es porque algo les generó emoción. Les generó emoción porque se los contó un amigo, les generó emoción porque ustedes quieren aprender de historia, les generó emoción porque ustedes les gusta el turismo de aventura, pero todos los viajes hoy en día se generan por parte de la emoción. Hoy en día ese turismo que hacían los papás de nosotros, o sea, los abuelos de nosotros, que era una lista de chequeo de ya conocí Bogotá, ya conocí Cali, ya conocí Medellín, ya conocí París, ya conocí Londres, ya conocí Roma, ya está pasada y está mandada a recoger. Por supuesto que la gente sigue diciendo yo quiero ir a un destino específico, pero la razón por la que está escogiendo ese destino hoy en día no es por una lista de chequeo. Hoy en día lo que queremos es que nosotros no podemos seguir en el cuento de vender la imagen bonita, la imagen photoshopeable. Y lo que no podemos seguir es tratar de compararnos con otros destinos en el mundo que venden las cosas de la misma manera. Colombia es de los países que más categorías de turismo tiene. Nosotros tenemos, salvo turismo de esquí en nieve, casi que tenemos todas las categorías de turismo existentes en el mundo. Nosotros tenemos desde turismo religioso, turismo de sol y playa, turismo de montaña, turismo de aventura, pero ¿qué pasa? Nos comparamos con los otros. Y cuando nos comparamos con los otros, perdemos. ¿Por qué? Porque digamos las cosas como son y no tenemos que tener miedo a decirlo como son. No somos líderes en el mercado en esas categorías. Si nos comparamos con otros países, seguro ese otro país va a tener o la playa más bonita o va a tener un templo religioso mucho más bonito o más importante o más antiguo. El problema es cómo lo conectamos y cómo hacemos que eso nos genere el valor diferencial. Entonces, lo que nosotros tenemos que vender es lo que somos y qué es lo más valioso que tenemos en este país, las historias y la gente. Si nosotros conectamos el destino con la historia y con la gente, la película cambia. Porque ahí es donde nosotros escuchamos al turista internacional o a los que se están viniendo ahorita, los nómadas digitales, a decir, I'm in love with Colombia. People in Colombia are fantastic. Y eso es lo que tenemos que vender. People in Colombia are fantastic. Nosotros somos fantásticos. El colombiano en sí mismo es fantástico. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros no nos podemos estar comparando con el resto del país, como les decía. La competencia hoy en día es mundial. Hoy en día la competencia ya no es local. Nosotros ya no estamos comparando San Andrés con Cartagena. La decisión no está en si me voy a San Andrés o me voy a Cartagena. La decisión está y cómo funciona esto en la vida real. En la vida real es que alguien se sienta en un computador y lo primero que hace es meterse a Google Flights. Sin destino. Ojo,
no ponen un destino, que es lo más loco. Nunca pensamos llegar a esto. La gente se mete en Google Flights y dice, ¿qué me sale más barato? Yo tengo 5 días de vacaciones, 10 días de vacaciones, 15 días de vacaciones, o me voy a ir un mes. Y meten un Google Flights y miran, más o menos puede que tengan determinada la región del mundo a la que quieren ir. Quiero ir al Medio Oriente, quiero ir a Latinoamérica, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Europa. Pero así está funcionando, se meten en Google Flights. Posteriormente, cuando ya tienen la región, se meten en inteligencia artificial. Entonces se meten en Cloud o se meten en ChatGPT y le dicen, cuéntame de este destino, ¿cómo debería yo montar un viaje? Entonces le dice, nos vamos para Latinoamérica y en Latinoamérica entonces vas a ir a Perú porque vas a comer delicioso, o te vas a ir a México porque vas a ir a ver, o te vas a ir a Colombia porque, ¿cuál es el problema? Que nosotros seguimos vendiendo actividades y no historias. Entonces, cuando nos comparamos con esos países, cuando nosotros empezamos a compararnos, la cosa se vuelve muy complicada. Ponle next un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos vender Nuquí, ¿verdad? Fantástico, divino, espectacular, precioso. Ojalá muchos de ustedes lleguen a conocerlo. Sí, pero cuando el turista está metido en su computador, le aparece Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia entre Nuquí y Costa Rica? En la vida real, pues casi ninguna. Pero ojo, sí lo es. Costa Rica está masificado. Costa Rica ya no es auténtico. Costa Rica se volvió hiperpopular. En cambio, Nuquí no. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos vendiendo Nuquí como si fuera Costa Rica. Tenemos que cambiar la historia. Nosotros, mientras Costa Rica recibe 3 millones de turistas al año, Nuquí recibe 50,000. ¿Cuál es la diferencia? $8,000 a la semana. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con los otros países, no nos podemos comparar en el producto, sino en la experiencia, que es absolutamente distinta. Pasa lo mismo si yo comparo al eje cafetero con Galápagos o con los pueblos mágicos de México. Cuando yo comparo el eje cafetero, que es una de mis zonas, yo nací pues entre Bogotá y el eje cafetero, toda mi familia es de allá, lo conozco muy bien. Conozco casi todos los municipios del eje, de todos los departamentos, incluyendo el norte del valle. Es fantástico, pero seguimos vendiendo lo mismo. Seguimos vendiendo que el señor se baja en uno de los aeropuertos, se queda en los 5 hoteles que siempre salen de las 5 de las zonas cafeteras, y lo que hicimos fue vender un brochure y no estamos vendiendo una historia. Y ojo, y eso que el eje cafetero ha sido de los destinos que mejor ha logrado empezar a contar la historia, pero es una historia que seguimos vendiendo a partir del café. ¿A cuántas personas en el mundo, en la vida real, les interesa saber cómo se hace el café? No todo el mundo es ese tipo de turista. No todo el mundo se quiere ir para una finca cafetera a ver que extiendan el café y lo estén entonces secando y después lo lleven a una tostadora. Pero si nosotros lo que vendemos es la personalidad del eje cafetero, la historia cambia. O me van a decir que de las personas que mejor trata a un visitante no son las de esa zona del país. Bien pueda siga su merced, bien pueda siga, bien pueda, venga, yo le sirvo, yo le hago, yo le... En el eje cafetero todo es posible. Y esa historia es la que no estamos contando. Nosotros seguimos contando lo que es común, lo que creemos que se compara con los demás. ¿Por qué los pueblos con encanto de México son un éxito? Porque ellos en el imaginario del turista lograron hacer que eso se volviera un álbum de laminitas Panini. Y al turista se le volvió un reto. Al turista se le volvió un reto llenar el álbum Panini. Entonces yo tengo que llenar el álbum Panini, yo tengo que ir a este pueblo, a este pueblo, a este pueblo, a este pueblo. Nosotros cuando vendemos el eje cafetero, no lo hacemos así. Nosotros entonces pensamos Pereira, Armenia, Manizales y unas actividades. Voy al Parque del Café, voy a Panaca, voy a Ucumarí, pero no vendemos el destino como destino. Ustedes pueden creer que si uno le hace una encuesta a los turistas hoy en día de qué es Salento, la gente piensa que es un pueblo inventado. La gente no sabe que es que Salento es colorido, auténticamente colorido desde que nació. Y ese tipo de cosas son las que nosotros no estamos contando. Entonces, hay una cosa. Primero, no podemos competir por precio.
Es imposible. Nosotros hoy en día no tenemos unos estándares internacionales para poder cobrar eso. Pero lo que sí podemos hacer es competir con emoción, que es absolutamente distinto. Y el precio viene por añadidura. Lo segundo es que al competir por emoción, lo que hacemos es competir en autenticidad y en transformación. Y a eso es lo que tenemos que llegar. Nosotros tenemos que llegar es a competir por transformación. Y es cambiar la regla de juego. Nosotros tenemos que pensar, por supuesto que el turismo en cantidades es importante. Nosotros, digamos que podríamos definir el turismo en 3 categorías. Ustedes saben más que yo, ustedes estudian eso, yo no lo estudio, yo lo aprendí con la vida. Pero tenemos un turismo de lujo, que es poco, deja mucho, difícil de atraer. Tenemos un turismo medio, que ese turismo medio es un turismo que ya está un poquito especializado, que ya ha ido a otras partes, que deja más dinero, pero que está dispuesto, digamos, a tener nuevas experiencias. Y tenemos el turismo masivo. Ese turismo masivo es peligroso. ¿Y por qué es tan peligroso? Yo no digo que no sea importante, pero es un turismo que al que vende le cuesta mucho porque tienes que estar en operación permanentemente. Pero segundo, se debilita muy rápido. ¿Y por qué se debilita muy rápido? Porque tú estás compitiendo es en precios, no en contenido. Entonces, ¿dónde debería ser el margen donde nosotros nos deberíamos mantener? En ese turismo intermedio. El turismo intermedio nos permite brindar experiencias diferentes, pero nos permite aumentar. Hoy en día ese turismo está más o menos, ese turismo intermedio está entre el 20, 25, 30% de lo que hoy en día llega a Colombia, porque lo que más nos está llegando es la categoría más baja. Entonces, como el techo de crecimiento es tan grande, ese es el turismo donde nosotros nos deberíamos enfocar. Siguiente, por favor. Entonces, esa segmentación del mercado, sigue, Manu, es lo que yo les venía diciendo. Miren, el turismo de lujo está en el 8% del mercado. Tenemos ganancias altas, bajo volumen. El turismo medio, que es ese turismo que en Colombia, además, seamos realistas, ¿cuántos hoteles 5 estrellas? Ojo la pregunta, no es una pregunta de que se metan en Booking y lo buscan, pero si quieren métanse en Booking. ¿Cuántos hoteles 5 estrellas tenemos en Colombia que sean comparables 5 estrellas con estándares internacionales? Yo personalmente no creo que en Colombia haya 8. No los hay. Bogotá tiene uno que es el JW Marriott. Cartagena por primera vez viene a tener uno, bueno, digamos que el Santa Clara. Medellín no lo tiene. Cali no lo tiene. San Andrés no lo tiene. Algunos hoteles boutiques lo están logrando. Entonces, para nosotros, llegar a ese turismo 5 estrellas, todavía estamos en camino. No digo que no vayamos a llegar allá. Pero el turismo más real es el que es 3, 4, no 3, 4 en categoría colombiana. Ojo, cuando vendemos turismo tenemos que entender los estándares internacionales. Nuestros hoteles, comparados con hoteles en otros países y en otras partes del mundo, los que nosotros llamamos 5 estrellas, realmente son hoteles 4 estrellas en el resto del mundo. Esa es la categoría donde nosotros tenemos un gap de crecimiento más grande y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Generar ese valor agregado para generar ese crecimiento exponencial. En ese sector es donde nosotros podemos pegar la brecha. En el sector bajo, que es donde más estamos vendiendo, miren que ya estamos llegando al 70% de las ventas. Entonces, el techo de crecimiento es muy corto, pero lo que les decía yo, es demasiado riesgoso para quien ofrece turismo. Siguiente. Hay un tema que a mí me parece fundamental y me parece fundamental, sobre todo ustedes. Yo sé que aquí tenemos algunos egresados y tenemos también profesores, pero gran parte de ustedes son alumnos. Y hay un tema que se ha vuelto súper importante y yo lo aprendí en la pandemia y es el turismo del pasadía. El turismo del pasadía en un país como Colombia está absolutamente subvalorado. Y volvemos al ejercicio de meternos en cualquiera de los buscadores grandes que hay de turismo, cualquiera de las agencias digitales. Si ustedes se meten en otros destinos, métanse en algún destino
en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, incluso en México, en Perú. Y ustedes ponen las 15 mejores cosas para hacer. ¿Y a ustedes qué les sale? No solo les salen las actividades de la ciudad, el museo, subir a no sé dónde, siempre les salen las recomendaciones cercanas a la ciudad. Ese turismo del pasadía que nosotros desechamos, que nosotros no le paramos bolas, es lo que más plata está dejando, porque es un turismo de fácil acceso, pero además tiene unas condiciones que nos permita que el turista regrese. Digamos que nosotros tenemos un ejecutivo que ya lleva algunos años en el mercado y tiene un sueldo promedio entre 8 millones y 12 millones de pesos. Una familia tiene un hijo, una esposa. El fin de semana se levanta y dice, ¿yo qué hago en Bogotá? No, yo me monto en el carro, me voy para Chía, me voy para Sopó, me voy para Esquilé, me voy para Zipaquirá. Ahí estamos generando varias condiciones y estamos generando mejores condiciones de vida, no solo en las ciudades principales. Las ciudades principales tienen la vida arreglada. Ellos tienen otras fuentes de ingresos. El PIB de las ciudades principales no necesariamente se mueve a través del turismo. Por supuesto que el turismo aporta un número importante, pero sí le estamos generando turismo a esas ciudades aledañas. Y ese mismo, Bogotá es una ciudad, siguiente, por favor, mano. Bogotá es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Ustedes se imaginan que tan solo esta fórmula logremos implementarlas en 700.000 personas. O sea, esto se nos vuela, esto se nos vuela. Y nosotros no somos generosos desde las ciudades principales en empezar a botarle turismo a esas ciudades aledañas. ¿Por qué? Porque no hacemos unas campañas consolidadas. Nosotros no vendemos las cosas en bloque. Entonces, Bogotá es un circulito, Medellín es un circulito. Los paisas han sido un poquito más generosos, los paisas, pero es la única de las regiones que ha sido generosa. Uno no ve a una oficina de turismo de Cali vendiendo los municipios aledaños. ¿Ustedes saben cuánto hay entre Cali y el eje cafetero por tierra? ¿Cuánto hay? 3 horas, 2 horas y media. Para algunos municipios hay 2 horas y media. ¿Ustedes creen que un pasadía para Cali no puede ser el eje cafetero? Claro que sí. Y no pasa viceversa. O sea, es como si los límites territoriales en Colombia no permitieran que tú hicieras viajes integrados. Y eso es lo que nosotros necesitamos empezar a hacer. ¿Qué nos permite el pasadía? El pasadía nos permite, uno, que mejoremos las condiciones de vida, digamos, de unos municipios que sí lo están necesitando. Dos, que volvamos a la emoción. ¿Por qué? Porque los pueblos son auténticos, las ciudades no somos auténticas. Los pueblos sí son auténticos. 3, que generemos ingresos. Voy a decir una cosa horrible que a mucha gente en los sectores comerciales no les gusta. Colombia es un país que tiene mucha informalidad. Mientras no sea ilegal, digamos que uno debería voltearse un poquito. Pero la informalidad no está mal. Hay mucha gente que vive de vender el mango en la calle. Y eso es turismo. Eso es autenticidad. Entonces, el pasadía es de los temas que nosotros tenemos que incorporar en nuestros temas regionales, porque es una realidad que están viviendo las grandes ciudades. Y luego, ¿cuáles han sido, digamos, y yo no lo quiero decir como un modelo académico, sino un poco a partir de la experiencia, lo que yo he detectado de cuáles son los pilares fundamentales que tenemos en el turismo en Colombia? Y tenemos 6 pilares. El primero de esos es el desarrollo urbano moderno. El segundo es la seguridad territorial. Los voy a explicar cada uno de esos. El tercero es el patrimonio cultural vivo. Cuarto, un desarrollo económico fuerte. 5, sostenibilidad ambiental. Y sexto, y no menos importante, y por eso lo dejé al final, porque para mí es el más importante, lo que se llaman las vocaciones productivas en el comercio. Entonces, desarrollo urbano moderno. Nosotros no estamos pensando el territorio de manera integral. ¿A qué me refiero con eso? Y nosotros no nosotros los que estamos en este país, nosotros colombianos, todos. El turismo es una creación entre el sector público y el sector privado. Y lamentablemente en Colombia eso no ha estado tan integrado como quisiéramos. Entre comillas, el sector privado cree que solo se vende producto y el sector público cree que simplemente tenemos algunas actividades por hacer.
y tenemos al turismo relegado de otras actividades económicas. Hoy en día yo me siento una mujer absolutamente privilegiada y bendecida porque he tenido la fortuna de trabajar en diferentes sectores de la economía. Hoy en día trabajo en temas de seguridad, trabajé en temas de desarrollo urbano, trabajé en temas de turismo, trabajé en temas de comercio exterior, trabajé en temas de mercadeo y publicidad. Y lo puedo decir con conocimiento de causa. Si nosotros no integramos todo ese modelo, el turismo no va a funcionar. Vamos al primer tema, desarrollo urbano moderno. ¿Qué es desarrollo urbano moderno? Es que pensemos las ciudades siendo unas ciudades agradables no solo para quien vive en la ciudad, sino para quien viene de la ciudad. Nadie quiere recorrer una ciudad llena de huecos. Nadie quiere no poderse montar en un transporte público. Pero cuando nosotros llegamos y se monta un nuevo alcalde, se monta un nuevo presidente, tienen un plan de gobierno donde en el discurso voy a potenciar el turismo. Pero en el plan de desarrollo, el turismo no está integrado a cada una de las actividades de la cadena de valor. Entonces, ¿qué pasa? En este momento nosotros tenemos el turismo aislado. Por supuesto, en materia de política pública, todos ustedes saben, hay un ministerio, hay un viceministerio y hay una entidad ejecutora en materia de turismo. Pero es muy complejo cuando la política pública no está integrada en todo el tema. Por ejemplo, ustedes saben que el Ministerio de Transporte, dentro de la señalética que hace, no puede hacer señalética que tenga que ver con temas turísticos. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Transporte en una vía no pueda decir que por acá te desvías a la catedral en X municipio? No, no se puede, porque la política pública no lo permite. Y por el otro lado, tenemos a los operadores turísticos, hoteles, agencias de viajes, restaurantes, que ellos venden su producto. No venden cómo llegas, a dónde llegas, qué alquilas, cómo alquilas. Entonces, si nosotros no empezamos a tener esa conciencia de planeación de país de manera integral desde el desarrollo urbano, eso no nos va a funcionar. Pasa lo mismo con la seguridad. Pasa lo mismo con la seguridad. En el tema de seguridad, hoy en día, sin seguridad, el turismo no existe ni aquí ni en la India. Si nosotros no garantizamos unas condiciones de seguridad integral, esto no nos va a funcionar. Y ojo, yo no estoy hablando de seguridad en términos generales. Yo no estoy hablando de seguridad de grupos al margen de la ley. Ay, que el ELN, que las FARC, que los paramilitares. No. Yo estoy hablando de la seguridad del día a día. El turista no está pensando, digamos, en los conflictos que hay de un gobierno, de otro gobierno, de una posición política. Al turista lo que le interesa es poder descansar en un sitio seguro, donde no lo van a atracar. Al turista lo que le interesa es poder salir a una discoteca y poder rumbear tranquilo. Ese tipo de seguridad es la que yo me estoy refiriendo. Y nosotros tenemos una desconexión con lo que es la seguridad. ¿Ustedes creen que hoy en día, yo que estoy trabajando en el sector de seguridad, las empresas de vigilancia se relacionan con el sector turismo? Pues no. El año pasado hicimos un intento con Cotelco, digamos, hicimos el primer foro al respecto. Este año nos sentamos con el presidente de Cotelco, con la presidenta de ACOLAP y dijimos, ok, ¿por qué no formamos a ese primer acceso que tiene cualquier turista con un territorio? Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes mañana cogen una flota, se bajan en una terminal de transporte y se bajaron en cualquier parte que ustedes quieran, cualquier ciudad que ustedes quieran, Bucaramanga. Llegaron a Bucaramanga. Ustedes se van a Bucaramanga y no han ido nunca a Bucaramanga, nunca, no conocen Bucaramanga. Claro, tienen los sitios a los cuales quieren ir, seguramente se metieron en Google Maps para mirar cómo llego de la terminal de transporte a tal punto. Todos lo hemos hecho. Pero ustedes no saben dónde está el taxi autorizado o dónde está el punto de acceso a algo. ¿A quién es la primera persona que ustedes acuden? Al vigilante. Al vigilante, porque el vigilante es sinónimo de autoridad. Hoy en día el turismo sin el sector de la seguridad privada no existe. Nosotros hoy en día no podemos operar un hotel sin vigilancia privada. No operamos un restaurante sin vigilancia privada.
No operamos un aeropuerto sin vigilancia privada. No operamos ninguna de las actividades. ¿Pero qué? No estamos integrados. Pasa exactamente lo mismo que con el desarrollo urbano. Devuélvete, man, perdóname. El tercero de los puntos es el patrimonio cultural vivo. Y este es un tema del que ustedes seguramente lo han discutido muchísimo. Nosotros tenemos que entender el territorio y entender que la cultura es mucho más allá que el museo. La cultura no es simplemente ir al Museo del Oro y la cultura no puede ser simplemente el artesano. La cultura va mucho más allá. La cultura es un tema de costumbres. La cultura es un tema de tradiciones. La cultura es que entendamos. Y yo, por favor, quisiera que ustedes se metieran en un diccionario y vieran qué significa la palabra cultura. Y nosotros hemos cambiado el significado de la cultura. Nosotros creemos que la cultura es simplemente la representación física de una actividad y no lo es. La cultura es la idiosincrasia de un territorio y si nosotros no entendemos la idiosincrasia de un territorio, no lo vamos a poder integrar a todo el resto. Desarrollo económico fuerte. Para mí el desarrollo económico fuerte es que la cadena de valor sea fuerte desde el momento en que tú llegas hasta el momento en el que te vas. Yo hace un momento les puse el ejemplo del señor que vende mango. Y vamos a volver al ejemplo del mango. Tú te bajas, llegaste, ya decidiste cómo te vas a transportar. Vienes de un viaje, si lo hiciste en avión, en Colombia todo queda 45 minutos, 1 hora. Colombia nada queda más lejos salvo San Andrés, pero aquí todo pues queda como a 1 horita. Si va uno por tierra, pues sí, se puede echar un viaje de 5 horas, 6 horas, 7 horas. Esa es otra historia. Entonces uno llega y uno siempre llega con hambre. Yo no sé por qué razón, bueno, por lo menos eso me pasa a mí. Yo siempre llego con hambre, entonces siempre llego a comerme algo. El primer contacto que yo tengo con el territorio es el vendedor informal. Y eso hace parte del desarrollo económico fuerte. El primer consumo que yo tengo. Luego, si es informal, no importa, pero capacitémonos. Claro, ahí hay un tema de regulación de política pública que uno tiene que discutir, pero en últimas, esa es la realidad de nuestro país. Y hoy en día las cámaras de comercio están haciendo un gran esfuerzo en hacer eso, porque la realidad es que formalizar a la gente no es tan fácil como uno lo ve en un aula de clase o en una charla. Ay, que es que vamos a sacar cursos de formalización. ¿Quién les dijo a ustedes que una mujer que tiene 45 años, tiene un puesto de chontaduro, tiene un puesto de arepas, tiene un puesto de mango, se quiere formalizar? Ella ya no se quiere formalizar. La señora quiere llevar lo que produjo ese día a su casa. Luego, ¿qué pasa si nosotros en vez de rechazarlos los hacemos parte de la cadena de valor? Y de ahí para adelante el desarrollo económico sigue con todo lo que ustedes conocen. Los medios de transporte, el hotel, el restaurante, todo. Pero tenemos que incluir toda la experiencia en el desarrollo económico. El quinto punto es la sostenibilidad ambiental. En este no me voy a detener mucho porque pues si ustedes como esta generación no saben qué es eso, pues estamos fregados. O sea, a nosotros nos tocó aprender qué era la sostenibilidad ambiental. A ustedes no. ¿Cuál es la diferencia? Y es que hoy en día el habitante del territorio defiende su sostenibilidad ambiental. Y tenemos, digamos, una ventaja. El turista que suele hacer este tipo de turismo es responsable, generalmente. Entonces aquí nosotros ya casi que no le estamos teniendo que enseñar al mundo cómo funciona eso. Ya hoy en día la gente bota las cosas donde son. Nosotros en los años 80, en los años 90 teníamos lo que llamaban el turismo depredador. Hoy en día ese turismo depredador, digamos, como que ha ido desapareciendo y esto ya no se tiene que vender. Ustedes ya saben qué es eso. Y lo último, y es lo más importante para mí, y es lo que llamamos las vocaciones productivas. ¿Ustedes saben qué es eso? Las vocaciones productivas. Más o menos. Bueno, las vocaciones productivas es lo que naturalmente pasa en un territorio. Y esto pasa en materia agrícola, esto pasa en materia comercial, esto pasa en 1000 materias. Y es que los territorios tienen una vocación. Entonces, les pongo un ejemplo. El Casanare tiene una vocación productiva de llanura, tiene una vocación productiva ganadera, tiene una vocación productiva agrícola, tiene una vocación productiva de una cantidad de actividades. Pero si yo me voy a La Guajira, la vocación productiva de La Guajira es absolutamente diferente. Entonces,
para que el turismo sea real, para que el turismo genere emoción, para que el turismo genere enganche, yo tengo que tener una relación con mis vocaciones productivas. ¿Y cuál es el error que cometemos? Ay, Doc, es que imagínate que yo estuve en el eje cafetero y vi una finca divina. Y entonces yo quiero hacer esa misma vaina en Valledupar. No, papi, no. Tú no tienes que hacer eso en Valledupar. Tú en Valledupar tienes que ir al río Guatapurí. Tú en Valledupar tienes que comer lo que se come en Valledupar. Tú en Valledupar tienes que contar una historia a partir del vallenato. Las vocaciones productivas, y este es un concepto que se los dejo en el aire, porque ha sido de los conceptos que más me ha ayudado a mí profesionalmente. Este es un concepto que manejan muy bien los alemanes y los nórdicos, y digamos sus economías son unas economías muy enfocadas a lo que cada región tiene como vocación productiva. Entonces, cuando nosotros vinculamos las vocaciones productivas comerciales agrícolas al turismo, no tenemos que inventar el producto está, porque la misma región nos está dando la vocación productiva. Siguiente. Y entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa en cada uno de nuestros destinos. Y para poder entender qué pasa en cada uno de nuestros destinos, vuelvo yo y digo algo que les he insistido, y es que hay que conocer a la gente. Por supuesto, yo no les digo que no tengan que conocer el destino, pero uno tiene que conocer la idiosincrasia del colombiano. Cuando uno no conoce la idiosincrasia del colombiano, no puede vender el territorio. No nos levantamos a la misma hora, no comemos lo mismo, no caminamos igual, no oímos la misma música. Si nosotros no entendemos cómo funciona la gente en el territorio, no importa el producto turístico que tengamos, no lo vamos a poder vender. ¿Qué desayuna la gente en un municipio de El Magdalena? ¿Qué desayuna? ¿Qué desayuna? Un bollo, cayeye, yuca guisada, ¿no es cierto? Ojo, ni siquiera arepe huevo, ni siquiera arepe huevo desayunan en la carretera en Bolívar. Ese tipo de cosas necesitamos entenderlas. ¿Ustedes creen que en el Valle del Cauca cuánto vallenato se escucha? Casi que cero. Pero si esas cosas no las entendemos, no podemos vender el territorio. Entonces, ustedes tienen una tarea desde ya, y es que siempre que viajen a un lugar, por cerca o lejos que sea, es importante que sí recorran el destino, pero hablen con la gente, hablen con el taxista, hablen con la señora que vende la arepa, hablen con el recepcionista del hotel, hablen. La única forma de conocer la idiosincrasia de las regiones es conversando. Y resulta que como nos creemos expertos porque vivimos en Bogotá, porque estudiamos en una buena universidad, porque tenemos unas comunidades diferentes, entonces no hablamos con la gente. Si tú no vas al territorio y hablas con la gente, no vas a entender esa vaina cómo se vende, porque los únicos que saben vender su tierra son ellos, no nosotros. Sigamos. Entonces, tenemos diferentes destinos de Vuélvete. Y cada uno, para mí, se identifica con una palabra. Para mí, el Caribe es pura emoción. Tú llegas al Caribe y solo sientes emoción desde que llegas. Sientes emoción con el colorido, sientes emoción con la música. Cualquier destino del Caribe, claramente Cartagena es el más popular, pero bájense en Montería a ver qué es lo que sienten. Hombre, cuando uno se baja y uno en cada esquina ve un sombrero volteado, por lo menos yo me emociono. O cuando te dicen que es que nos vamos a comer las empanadas a donde de Yanira que queda en Cereté, tú dices, uy, qué delicia. El Caribe genera emoción, la música del Caribe genera emoción, su gente genera emoción. ¿Ellos qué venden? Ellos no venden, yo les aseguro, mire, hace poco tuve que ir a un foro en Ciudad de Panamá. No, pues que sí, nosotros sí tenemos las murallas, pero ¿para qué vamos a decir que no? Ellos sí tienen mejor mantenida el centro de la ciudad. Luego hay cosas con las que no vamos a competir. Nosotros no podemos competir con ciertas cosas, pero sí podemos competir con la emoción. La emoción que genera el Caribe colombiano no lo tiene ninguna otra de las regiones. Perdón, una región que tiene 7 departamentos que venden lo mismo. ¡Wow! Eso para mí es de verdad demasiado impresionante. Sigue, Manu, por favor.
Cartagena, oferta actual, un tour de 4 horas. ¿Cuál es la oferta transformacional? Mi Cartagena, vive mi Cartagena, vive mi Santa Marta, vive mi San Andrés. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que generar esa emoción, no el tour de 4 horas que te recojo, te bajo en la muralla, te tomas la foto, Instagram, la foto al lado del cañón, que es la misma foto además que todo el mundo tiene, que es lo más ridículo del mundo. Hay que vender otras cosas que son mucho más reales. Santa Marta, Tayrona, ¿cuál es la oferta? La oferta hoy en día es, ay, te vamos a llevar al Tayrona. No, tú nunca has visto una montaña con un mar al lado. Eso no es cierto. En Argentina tenemos montaña con mar. Y en otras partes del mundo también existe. Estamos equivocados en cómo estamos vendiendo. En el Tayrona, ¿qué tienes que vender? El respeto, la tradición, vendes otras cosas, vendes desde la emoción. Pasa exactamente lo mismo con San Andrés y Providencia. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a San Andrés, pero a mí me parece que es el sitio más mal vendido de todos los que tenemos en Colombia. Resulta que en San Andrés vendemos un mar de 7 colores. Y en San Andrés no vendemos lo que es San Andrés, un pueblo colonizado, un pueblo con una historia diferente a lo que tuvimos en el resto de Colombia, y eso no lo vendemos, eso nadie lo sabe. Y eso es lo que conecta. Segundo, vámonos a otro destino. Entonces tenemos que el Caribe es emoción, sigue bajando. El Pacífico, el misterio. Para mí, no hemos logrado descubrir el Pacífico colombiano, ni siquiera nosotros mismos. El Pacífico es una región de Colombia que tiene 4 departamentos, que lo único que comparten entre sí es el mar. De resto, y el Biche. De resto son 4 departamentos que operan distintos, que tienen una conflictividad social diferente, que tienen una comida, aunque no lo crean, diferente, se prepara diferente. No es lo mismo lo que comes en el Chocó a lo que comes en Guapi. No es lo mismo. Pero nosotros vendemos el Pacífico como si fuera una sola cosa. ¿Y por qué el misterio? Porque todo lo de ellos es a partir de su cultura ancestral. Nosotros en el Pacífico colombiano tenemos toda una historia a partir de las mujeres, y es una historia que no la conocemos, pero es fantástica. La economía de esta región del país se sostiene gracias a las mujeres, si ustedes no lo sabían. Las mujeres son las que aportan el 70% de la economía. Entonces, emoción, misterio. Tercero, ya voy. Estoy súper tarde, ¿cuánto me queda? No, ya voy a acabar, voy a correr. Voy a tomar 10. Siguiente, sigue. Andes, la historia. Andes es demasiado grande. Cuando nosotros hablamos de los Andes es demasiado grande. ¿Por qué? Porque tengo eje cafetero, tengo Antioquia, tengo Bogotá, tengo Boyacá, tengo una cantidad de departamentos. Pero en últimas sí tenemos una línea conductora que nos lleva, y es la historia. Todos estos departamentos y todas estas regiones lo que cuentan es una historia de nuestro país. Yo no digo que las otras regiones no, pero aquí es donde hay varios cuentos por echar. Tenemos la historia de la colonización, tenemos las historias de las migraciones, tenemos las historias de la comida. Entonces, los Andes son una región que nosotros desde Bogotá hasta Antioquia y todo tenemos algo por contar, pero no lo contamos a partir de la historia, sino de los atributos que tenemos para visitar. Cuando tú vienes a Bogotá, a la gente no le cuentan el cuento de cómo se funda Bogotá y por qué se funda Bogotá. Lo que hacen es subirlos al Cerro de Monserrate y nadie entiende por qué subió a Monserrate. Nadie entiende por qué Monserrate existe. Eso es lo que terminamos contando. Historia. Luego nos vamos, sigue bajando, para los llanos orientales. Y los llanos no son nada diferente que la Libertad. Pero además les voy a contar una cosa. Para mí debería ser una de las regiones más vendibles. Pero más vendibles es porque en el imaginario del turista internacional el llanero existe. Ojo, que se llame cowboy o que se llame, no sé, todas partes del mundo hay llaneros. La imagen del cowboy existe, la imagen en Australia con su sombrero montado y un lazo existe, en el África existe. Este es un concepto internacional, el llanero.
y nosotros no lo hemos sabido explotar. Es vivir experiencias que ya son relacionadas con quien lo tiene. Y nosotros lo que estamos vendiendo en los llanos es libertad. Libertad. Cuando tú llegas a un paisaje que es absolutamente infinito, el cuerpo lo que siente es libertad. No tienes barreras. Aprovechémoslo. Y por último, tenemos la Amazonía. La Amazonía es lo sagrado. Y la Amazonía, nosotros lo que vendemos son delfines rosados. ¿Qué historia puede construir uno a través de un delfín rosado? Yo no digo que el delfín no sea divino, pero lo importante en la Amazonía es lo sagrado. Lo importante en la Amazonía son sus tradiciones. Lo importante en la Amazonía es que comen lo que comen porque eso es lo que da la tierra. Pero además hay algo que no tenemos explotado y es que es el punto de encuentro de 3 países. ¿Y qué significa que sea el punto de encuentro de 3 países? 3 gastronomías, 3 culturas, 3 tradiciones. ¿Ustedes han ido a la Amazonía? ¿Alguno ha ido a la Amazonía? ¿Alguno ha ido a Leticia por lo menos? ¿Tú has ido? Esto es increíble. Ellos no sienten que haya una división territorial. Cuando tú estás parado allá, ellos cruzan la frontera como si fuera cruzar la séptima. Literal. Y eso no es lo que vendemos. ¿Nosotros qué vendemos? Delfines rosados. Entonces, empecemos a pensar en cuál es la historia que vamos a contar. Siguiente y última, vete al final, vete al final. Entonces, en últimas, un poco lo que yo les quería decir a ustedes es que nosotros, sigue bajando, nosotros somos un país de historias, nosotros no somos un país de lugares. Y lo que tenemos que hacer es contar las historias atado al lugar. 3 temas que son fundamentales. Primer tema, conozcan Colombia y conozcan a su gente. Uno no puede trabajar en hospitality, uno no puede trabajar en turismo si ustedes no conocen el país. Ojo, yo sé que eso tiene un costo, pero también hay una cantidad de beneficios que se pueden hacer. Entonces, conózcanlo. Si no tienen para irse a meter un viaje largo, por lo menos los municipios cercanos. Hay que hablar con la gente. 1. 2. El concepto de vocaciones productivas es fundamental. Necesitamos saber qué produce el territorio, qué hace el territorio, qué exporta el territorio y de qué vive el territorio para que nosotros podamos vender el territorio. Y 3, no copiemos los modelos internacionales, porque Colombia es un país que por nuestra geografía es imposible copiar. Nosotros no podemos vender las playas igual que se venden las playas de Cancún, porque perdemos. Nosotros no podemos vender el turismo religioso como lo vende México, porque perdemos. Nosotros no podemos vender el turismo de experiencia mental como lo vende Costa Rica, porque perdemos. Nosotros no podemos vender la gastronomía como la vende Perú, porque perdemos. Pero nosotros sí podemos vender todo lo que acabamos de ver con autenticidad. Emoción, tradición, historia, encanto. A eso es a lo que le tenemos que pegar. Entonces, pues nada, agradecerles a ustedes por los que están conectados, por conectarse el día de hoy, a la universidad, a Arturo, a Clara Inés, y pues nada, espero que por lo menos les haya tocado un poquito esta charla que les quisimos dar el día de hoy. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas entonces, tanto virtuales como presenciales. Efectivamente, doctora Raquel, muchísimas gracias por tan interesantísima conferencia. Y bueno, vamos a dar un espacio para un par de preguntas en aras del tiempo. Entonces, si alguien acá en el auditorio tiene alguna pregunta, por favor, pueda levantar la mano y le llevamos el micrófono hasta su lugar. Y vamos preparando algunas preguntas que puedan estar disponibles a través del chat para que también podamos transmitirlas a nuestra conferencista. ¿Te gustó? Leamos. A ver, esto es Angélica Mejía. Dale. Dice, muy interesante, agradecida con los contenidos, mucho que aplicar. Tengo unos puntos a destacar. Vender a Colombia con el corazón y no solo con la razón exige un cambio profundo de mentalidad y narrativas. No obstante, dicha transformación no debe limitarse al ámbito nacional, sino extenderse más allá de nuestros límites nacionales. Entonces, pues creo que efectivamente debemos transformar la forma
como nos referimos a nuestra propia tierra y a los territorios más allá de nuestras fronteras. Entonces, bueno, aquí nos hace algunas referencias a nivel internacional de cómo se habla también en el Medio Oriente, y dice que parte del tema es fundamental la conciencia en la gente. No sé, David, si más abajo, ¿qué más hay? Dice, los pasadías se deben vender y gestionar con sus servicios y la honestidad y desde una información veraz, que creo que ratifica lo que se había dicho. También Rocío Rosso nos comenta que la capacitación en servicio al cliente y todos los actores del turismo, incluidos los conexos, pues es importante porque vender tradiciones y experiencias se hace a través de un buen servicio, que creo que eso lo habíamos conversado, de que falta el servicio y creo que eso es importante verlo. Señor. Claro. Hago una aclaración con ese comentario. Ojo, yo no estoy diciendo que las 3 líneas normales de las que siempre hablamos desaparezcan. Por supuesto, tenemos que seguir todos los temas de competitividad, de capacitación. Eso tiene que mantenerse. Los temas de promoción, por supuesto, tiene que haber plata para la promoción. Y los temas de infraestructura, tanto infraestructura privada como pública. Lo que estamos diciendo es cómo pensar el territorio de una manera distinta, pero claro, Rocío, tienes razón. Es muy importante seguir manteniendo el tema de capacitación y servicio al cliente. Sí, finalmente Adriana María Guerrero nos dice, excelente, muchas gracias por la exposición, me dejó pensando. Porque claro, efectivamente, y nos pasa en la academia, ¿no? Hacemos el enfoque desde la razón, y creo que precisamente esta es la idea de estos shots que ha organizado la decanatura, tener otra visión y también tener otra concepto desde el corazón. No sé si desde aquí en el auditorio haya preguntas, que están los estudiantes de planificación, que precisamente también creo que la planificación no solamente son los instrumentos y las metodologías, sino también incorporar estas visiones, sobre todo lo del desarrollo urbano, las vocaciones productivas, entre otros temas que nos decía Raquel. No sé si hay alguna pregunta en el salón. Acá hay 2 preguntas, entonces damos paso para responder. Bueno, buenos días. Una de las preguntas ¿Cómo es te llamas? Aileen Pino. ¿ID? Aileen. Aidin, listo. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el mayor desafío? O sea, nos hablaste sobre San Andrés y Providencia y pues fue uno de los lugares a los cuales realizamos nuestra salida de campo y pues abordabas el tema de la resiliencia económica y preservar la cultura y me llamó la atención saber cuál es el mayor desafío al intentar equilibrar temas de infraestructura en un territorio que pasó pues por un huracán y también por una pandemia y esto cómo se alinea con la necesidad de proteger y mantener el patrimonio vivo a una visión de futuro. Mira, me encanta tu pregunta, pero además porque es una discusión de política pública muy compleja. Eh, con la doctora Connie yo tuve varias discusiones en otras épocas que trabajamos juntas. Ella era directora de competitividad y yo estaba en Fontur. Y a mi juicio hoy en día, ya después de haber pasado muchas cosas, yo creo que no hay un orden específico en el que se deban hacer las acciones. O sea, no es que primero tienes que hacer las capacitaciones y que la gente esté preparada para el servicio del cliente y entonces la promoción y la infraestructura. No, yo creo que esto es un engranaje, esto es como una maquinaria que tú tienes y las 3 cosas tienen que funcionar al tiempo. ¿Cuál es el mayor reto en el caso específico de San Andrés? En el caso más importante de San Andrés es entender y que ellos entiendan que el punto más grande del PIB es el turismo, pero que lo interioricen de verdad, no como un tema de merecimiento, sino como un tema de poder llevar la comida a la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Este es un territorio que se siente maltratado históricamente. Y si nosotros llegamos de una vez con el Estado a atacarlos y no nos sentamos con las necesidades de ellos, nunca la acción va a poder funcionar. El reto más grande que tuvimos nosotros, por ejemplo, en la reconstrucción, era que lo que se hiciera en materia de reconstrucción, las comunidades estuvieran de acuerdo. Esto era lo más complicado del mundo. ¿Y por qué era lo más complicado del mundo? Porque para poder hacer obras de infraestructura en el sector público, tú tienes unos lineamientos. Hay una vaina arcaica que se llama la Ley 80 y tú tienes que construir de acuerdo a la Ley 80. Pero resulta que tú cuando llegabas y le decías al señor de Providencia que le ibas a hacer una casa conforme a la Ley 80, el man te mandaba, ¿sí? Entonces, el reto más grande en tu pregunta es, uno,
vuelvo a lo que les estaba diciendo. Si tú no entiendes la idiosincrasia, ni siquiera puedes negociar una obra de infraestructura. Ni siquiera. O sea, el punto claro está en que al que le toca ponerse en el zapato del otro es a nosotros, los que estamos de este lado, no a ellos. Ellos no van a cambiar, la gente del territorio no va a cambiar. Así nació, así creció, es su territorio. El que tiene que hacer el cambio es este lado. Entonces, pues sí, hay veces pensamos desde el urbanismo, hay veces pensamos desde la economía, hay veces pensamos desde la administración y no pensamos en la antropología y en la sociología. Yo soy abogada, pero me tocó entender cómo funciona, porque si no, yo no podía hacer esa implementación que necesitábamos hacer en el territorio. No sé si te contesto la pregunta con eso. ¿Bien? Bueno. Ahí por ahí había otra Hay preguntita. otra pregunta por acá, creo. Tenemos una pregunta en línea que nos están haciendo. Dice, ¿cómo hacer que el sector público participe de estas charlas? Generalmente toman decisiones y políticas alejados de la academia. Esta pregunta la hace Edith Yadira, perdón. Edith Yadira, te voy a decir una cosa, yo creo que el error es de todos, tanto de la academia como de los privados del sector público. No hacemos charlas integradas, hacemos foros. Para mí un foro es un dolor de cabeza. La gente se para, la gente entra, la gente se sale, no sé qué. Pero discusiones de política pública real no sentamos a toda la cadena de valor. Por supuesto, a veces tenemos algunos líderes regionales, llámense alcaldes, gobernadores o pueden ser líderes sectoriales, pero discutimos por aparte. La academia dicta clase. El sector público genera política pública, pero no se ha sentado con la academia, ¿no? Pero entonces, mientras tanto, el empresariado monta el producto. Yo sí creo que el problema está en todos, o sea, todos estamos actuando por separado y nosotros tenemos que actuar en general. Ojo, y vuelvo y digo, la conversación en materia de sector público no es simplemente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Claro, este es el ministerio que reglamenta nuestro sector, este es el ministerio que jalona esto, pero este no es el ministerio que genera todo el producto. En esta conversación tú tienes que sentar al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque el turismo no depende solo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, Aide, para darte respuesta es, ya que lo estamos discutiendo desde la academia sí podría ser un líder en generar esas charlas con los actores. En este momento estamos en un pésimo momento para hacerlo porque estamos en un periodo electoral que se nos viene, pero ojo, que a nivel nacional estemos en un mal momento no significa que a nivel territorial no podamos empezar a tener estas conversaciones. En este momento hay alcaldes y gobernadores que todavía les quedan 2 años. Las conversaciones se pueden empezar a tener de manera sectorial con los distintos territorios del país. Gracias, doctora Raquel. Bueno, yo creo que de momento no tenemos más preguntas. Queremos nuevamente reiterarle el agradecimiento, doctora Raquel, por habernos acompañado en esta mañana, en esta primera versión del Tourism and Hospitality Shots, que organiza la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, una iniciativa, como lo comentábamos, liderada por la decanatura de la facultad. Y bueno, agradecemos por supuesto también a las personas que nos han acompañado virtualmente, a los estudiantes, profesores que también han estado acá en el recinto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos resta también invitarles para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en donde estaremos informando oportunamente sobre los próximos shots que vamos a tener, seguramente tan interesantísimos como el que hemos tenido el día de hoy. A todos, muchas gracias por acompañarnos, doctora Raquel, muchísimas gracias y a todos un feliz resto de día. Muy Bueno, amables. muchas gracias a ustedes por la invitación.